Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien, espero que se estén cuidando mucho. Bendiciones. En este video vamos rápidamente a tratar lo que es el tema de las partes de la computadora. Vamos a hacerlo en dos partes. Esta sería la clase de la primera parte o la primera clase que tiene que ver con partes de la computadora, más específicamente en las preguntas que ya ustedes han contestado, que anteriormente yo les había mandado, que son de la 28 a la 35. En este caso vamos a analizar lo que es la parte de discos duros, la parte de lo que son el chasis, la parte del procesador, unidad aritmético lógica, unidad de control, memoria RAM y memoria ROM. Entonces, sin más, vamos a entrar de lleno con esto. Primero quiero contarles que anteriormente que se utilizaran los discos duros, la forma en cómo se almacenaban todo dentro de la computadora era mediante lo que era la parte de disquetes. Los disquetes en este caso eran básicamente algo como esto. Era un pequeño unidad de almacenamiento. Lo que pasa era que era una unidad de almacenamiento demasiadamente pequeña. Esta unidad de almacenamiento básicamente lo que guardaba era 1.44 megabytes, como ustedes lo están viendo en este momento acá. Entonces resulta ser que conforme pasó el tiempo, lógicamente existía la necesidad de crear mayor cantidad de archivos, o los archivos almacenar mayor cantidad de ellos. Por tanto se creó lo que fue la parte del disco duro. El disco duro, por así decirlo, es un dispositivo, o es el principal dispositivo de almacenamiento de datos en la computadora. Básicamente lo que hace es una grabación magnética para almacenar lo que son los archivos digitales. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la pregunta número 28, donde esos archivos digitales o esas bandas magnéticas guardan lo que son dispositivos o archivos digitales que posteriormente se van a trabajar o se van a ocupar para poder reproducirlos o para poder realizar cualquier tipo de aplicación o funcionalidad dentro de la computadora. Lo bueno del disco duro, por supuesto, es que el disco duro hoy en día, para ir propiamente a lo que es la pregunta número 29, sobrepasan los 1024 gigabytes, que según lo vimos en clases anteriores, cuando estuvimos sobre todo en la institución, estarían sobrepasando el terabyte o un terabyte. Recuerde que un terabyte equivale a 1024 gigas. Lógicamente que para usuarios como ustedes y como yo, el almacenamiento dentro de eso es bastante enorme, bastante grande, ¿verdad? Dichosamente para uno de nosotros, ¿verdad? Para poder todo lo que es el almacenamiento, sobre todo la parte multimedial, dígase imágenes, música, videos, y en especial también, que ahora se da mucho, la parte de películas. Entonces ya tenemos qué son los discos duros y cuánto sobrepasan ellos. Ahora, el disco duro es solamente una pequeña partecita de almacenamiento. Si nos vamos a una parte gráfica, esto es un disco duro. Como ustedes lo pueden ver, el disco duro es un dispositivo aproximadamente como este. Dentro de él tienen tres discos, uno encima del otro, como estos que ustedes ven aquí en esta imagen. Esta es la cabecilla lectora escritora, que es la que se encarga de guardar o de almacenar y de leer ambas funciones, lo que es el disco duro. Aquí se puede apreciar un poco más, sin embargo está un poco más pequeña la imagen. Entonces esta es una parte importantísima de la computadora, pero la computadora no solamente es eso, ¿verdad? Porque muchas personas creen que el cajón, la parte del cajón de la computadora, que nosotros acostumbramos a llamarle CPU, que no debería ser de esa manera, ya les voy a indicar propiamente cómo se llama. Nosotros usualmente lo que hacemos es que pensamos que esa parte es una sola, y en realidad es un todo. Por ejemplo, el disco duro es una parte de ellas, ¿verdad? Este disco duro es una pequeña parte de las que están guardadas en el CPU, que más correctamente deberíamos llamarle el case. Ese case o ese cajón que ustedes ven, ¿verdad? Ese cajón grande, ¿ok? Vamos a verlo por aquí rápidamente. Lo que es el case
de la PC, un case, ¿verdad? Estos que como vemos aquí en imágenes, los case hay de muchos tipos, hay de muchos, inclusive, por ejemplo, como este, que es un case totalmente visible para ver las partes internas. Aquí hay una refrigeración de la computadora por medio de refrigeración líquida, y hay otro montón, ¿verdad? Hay cases como estos, por ejemplo, que son un poco más de para los gamers y demás, pero este case tiene una situación. El case tiene un chasis. El chasis o el chasis básicamente es esto, es el esqueleto. Vamos a buscar que una imagen más grande, esta no sirve. Este chasis es como el esqueleto, es como cuando decimos el chasis de un automóvil, el chasis de un carro. Entonces ese chasis, o en ese chasis se van a colocar las diferentes partes internas de ese case. Este case, por ejemplo, para que ustedes más o menos sepan, estos gabinetes de acá que estoy en este momento indicando, es donde se colocan los discos duros. Por ejemplo, imagínense que aquí podríamos tener 3 discos duros acomodados de 1 terabyte, nosotros tendríamos 3 terabytes de almacenamiento, que es mucho. Inclusive aquí arriba se pueden colocar más en esta parte, y en esta parte aquí también se pueden colocar más, porque se pueden colocar tanto discos duros como unidades de CD o DVD, como anteriormente ya lo habíamos visto. Entonces, volviendo acá a las preguntas, acá ya mencioné, o voy a mencionar a continuación, los dos tipos de chasis de la computadora. El primer chasis, o los primeros, sería el Baby AT. Bueno, de hecho voy a comenzar por el de abajo. El Baby AT, que de hecho no indica aquí que haya que explicarlos, solo mencionarlos, pero yo se los explico para que tengamos una cultura en esta parte bastante más amplia, una cultura de conocimiento, por supuesto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Baby AT y el ATX. Básicamente ese chasis es muy complicado darnos cuenta cuál es Baby AT y cuál es ATX. Yo se lo explico rápidamente a continuación. El Baby AT es aquel chasis que cuando yo apago la computadora no se apaga automáticamente, como en otros momentos, sino que hay que volver a sostener el botón de encendido para que la máquina apague. Ese es el Baby AT, que es el chasis un poco más viejo, o digámosle, no es más viejo, sino la tecnología es más vieja. Y el chasis, o el tipo de chasis, el estándar, que es el ATX, es aquel chasis que yo le doy en Windows, o dentro de Windows le doy, por ejemplo, apagar, y que la computadora o el case se apaga automáticamente. Esa sería la diferencia del uno del otro. Este chasis es importantísimo, repito, porque en él se van a colocar todas las demás piezas internas, que valga la pena resaltarlo, las vamos a ir viendo en esta clase y la siguiente clase. Seguidamente tenemos lo que es el procesador. El procesador, como lo tenemos acá, o el microprocesador, ¿verdad? Si nos vamos en este caso a la pregunta número 31. El microprocesador se refiere al cerebro de la computadora, o sea, es el que realiza todo proceso de cualquier índole, que ahorita vamos a ver básicamente los dos procesos que hay dentro del microprocesador, dentro de ese cerebro de la computadora, y que hace que la computadora funcione. O sea, el cerebro es el que le dice a la computadora para dónde va la información, de qué tipo es, de qué tipo no es, si hay autorización de algo, si no lo hay, etcétera, etcétera. Básicamente él es el que hace absolutamente todo. El microprocesador, bueno, primero vamos a ir un momento acá para que ustedes lo vean. El microprocesador es un chip como este que vemos aquí en pantalla, ¿verdad? De hecho, vamos por acá, alguno conocido. Por aquí tenemos estos chips que ustedes ven en este momento aquí en pantalla. Estos chips son los que serían, o los que son, el microprocesador. Es un chip aproximadamente de 3 centímetros por 3 centímetros, donde estos se van a colocar dentro de la tarjeta madre. La tarjeta madre, vamos a analizar esa parte en la próxima clase, o sea, la que sigue de esta, pero sin embargo se los voy adelantando. Entonces, este microprocesador es
un cerebro o el cerebro propiamente de la computadora. Internamente de aquí, en toda esta parte de chips y circuitos integrados que ustedes pueden observar acá, él tiene dos partes. Tiene la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Nuevamente voy a explicar lo que es la unidad, voy a explicar de abajo hacia arriba. Me refiero primero a la unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica es la que se encarga del procesamiento real de los datos. O sea, en palabras sencillas de entender, aquí es donde se hacen las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división. O sea, aritmética viene de matemática. Entonces básicamente una parte que maneja este microprocesador, la parte aritmético-lógica, es la que se encarga de hacer todas las funciones matemáticas que se pueden realizar o calcular dentro del microprocesador. Y la otra sería la unidad de control, que la unidad de control es aquella que controla a la unidad aritmético-lógica y la que controla a la memoria principal, que sería la ROM y la RAM, que es lo que viene ahorita que vamos a explicar. O sea, es la que controla a esta unidad de abajo y aparte de ello controla a la memoria RAM y memoria ROM. O sea, la que hace como el control. Es como, por así decirlo, como que si fuera muy similar a una comparación un poco a grandes rasgos del cerebro humano. Hay una parte del cerebro humano que se encarga de realizar nuestras operaciones o razonamientos lógicos o matemáticos, pero hay otra parte de nuestro cerebro que se encarga de realizar todo lo que son los movimientos del cuerpo, el control del cuerpo. Entonces eso es básicamente unidad de control y unidad de aritmético-lógica, algo muy similar si lo puedo comparar a grandes rasgos con nuestro cerebro, por supuesto, ¿verdad? Entonces eso sería en parte. La otra parte que tenemos que ver y que ya que contesté la 32 y la 33, sería la número 34, que sería o qué es la memoria RAM. Ok, RAM viene de Random Access Memory o de memoria de acceso aleatoria. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a explicarlo aquí a continuación. Primero que todo, aquí tenemos lo que es la memoria RAM, ¿verdad? Vea que la memoria RAM, según lo que nos indica o lo que está acá en el material, dice que guarda toda la información para ser procesada de forma rápida. Explico sencillamente, ok. Yo enciendo la computadora. En el momento que yo encendí la computadora, el microprocesador, que es el cerebro, va al disco duro y verifica qué archivos, qué música, qué videos, qué películas, qué fotografías, todo lo que yo tengo guardado en el disco duro, y viene y lo carga a la memoria RAM. ¿Para qué lo carga ahí? Para tenerlo más a mano, por así decirlo, para tenerlo más cerca, de tal manera que cuando yo quiero buscar una canción no tenga que ir al disco duro, sino que la canción la pueda accesar desde la memoria RAM. Eso es la memoria RAM. Ahora, la memoria RAM, vamos a buscarla aquí. La memoria RAM, como ustedes pueden observar, disculpen, acá sería RAM, que no quiso eso último, sería una tarjeta algo parecida a estas de acá. ¿Ven? Son tarjetitas, bueno, estas más pequeñas, como esta es de una portátil, por eso es que es más pequeña o más angosta. Esta, que es más larga y un poco más grande, es de una computadora de escritorio. Entonces ven que tenemos diversidad de memoria RAM, y también la memoria RAM va por capacidades. Actualmente ya casi en el mercado están saliendo o han salido mucho de circulación, pero podemos todavía encontrar memoria RAM de 1 GB, 2 GB, 3 GB, 8 GB, y hay algunas otras bastante más grandes. Por supuesto que entre más grande la memoria RAM va a ser mejor. ¿Por qué va a ser mejor? Porque resulta ser que va a tener mayor capacidad de almacenamiento de información. Así, si yo tengo mucho guardado en mi disco duro, la computadora, yo voy a accesar todo de forma más rápida. Esa es también la gran funcionalidad de la memoria RAM.
Y por último tenemos lo que es la memoria ROM. La memoria ROM básicamente sería, o acá la tenemos, dice que la memoria ROM, según lo que nos indica lo que acá está el texto o el libro, o el material que tenemos nosotros, ¿verdad? Es una memoria que viene incorporada a la tarjeta madre y que fue instalada por el fabricante desde el momento de la creación y ensamblaje. O sea, una memoria, vean bien, que tiene incorporada en la tarjeta madre, ya dije que vamos a ver en el próximo video que es tarjeta madre, y fue instalada por el fabricante desde el momento del ensamblaje y la creación. O sea, en palabras sencillas de decir, es aquella que guarda todo lo que son, de hecho lo podemos ver aquí más abajo, ¿verdad? Véanlo acá, dice: en esta memoria se encuentra grabado todos los datos e instrucciones necesarias para el funcionamiento de la computadora. Ven que es sencillo, o sea, quiere decir que es una memoria que se instaló desde el momento que se ensambló la computadora, que tiene todas las instrucciones y las configuraciones de la computadora para que funcione o para que trabaje. De hecho, vamos a buscarla por acá para que ustedes la vean. La memoria ROM, como ya anteriormente lo dijimos, bueno, véanlo aquí, es esta. Es un pequeño chip, de hecho es un chip aproximadamente como de 1 centímetro de grande. Y ese chip viene pegado o viene ensamblado en la tarjeta madre. Vamos a buscar por aquí alguna tarjeta madre que sea un poco más visible para que ustedes observen bien. Memoria ROM. En tarjeta madre, para poder ver si nos jala alguna otra. Ok, por aquí está. Vamos a tratar de ver si alguna imagen de esta la podemos captar o la podemos canalizar de una mejor manera. Ok, ahí esperamos, gracias. Ahora sí, ya se cargó efectivamente. Si nosotros nos ponemos a verificar o a analizar, bueno, lógicamente que hay muchas partes en una tarjeta madre, como ustedes la pueden ver, ¿verdad? Es una tarjeta que es muy robusta, tiene demasiada cantidad de circuitos integrados. Por aquí, en este zócalo, es donde va colocado el microprocesador. En estos zócalos de aquí es donde van colocados las memorias RAM, ¿okay? Y por acá, véanlo aquí, este que dice Red Storm sería la memoria ROM. Quiere decir que en este pequeño chip, en el momento que ensamblaron, que armaron la máquina, está guardada todo lo que es la configuración de la máquina para poder ser trabajada o para seguir siendo trabajada, o poder que pueda funcionar de una manera más correcta. Entonces, en síntesis, eso sería básicamente, abordamos las preguntas de la 28 a la 35. Espero que hayan comprendido y que cualquier duda o situación que vaya surgiendo la podamos ir resolviendo juntos. Espero que estén bien. Como siempre, desearles lo mejor. Un abrazo para todos y todas.